Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando a través de las distintas redes cibernéticas. Reciban en esta ocasión un saludo de su amigo, pastor y hermano en Cristo, Antonio Marrero Candelaria. Nos encontramos transmitiendo en esta ocasión, una vez más, desde mi casa aquí en Bayamón, junto a mi esposa Annie, que se encuentra con nosotros, y nuestro hermano Sammy Montalvo en las cámaras. En esta mañana queremos darte la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo y muy en particular a nuestros amigos y vecinos de la comunidad de Cupey, donde se encuentra nuestra iglesia en Plaza Cupey Gardens, y a nuestros hermanos que se congregan allí en esta preciosa iglesia, los hermanos de la Iglesia Evangélica Nuevo Amanecer, a quienes amamos entrañablemente y estamos ya deseosos de algún día próximamente poder reunirnos y juntos adorar el nombre del Señor Jesucristo. Permíteme para comenzar y dar una introducción de lo que hablaremos en la mañana de hoy. Me gustaría que tú estés muy pendiente a lo que hemos de hablar. Debemos comenzar entonces con este tiempo de oración. Yo te invito a que ahí donde tú estés, no solamente compartas este evento a través de tus familiares o vecinos y amigos y contactos de las redes cibernéticas, pero que tú reúnas ahora a tu familia ahí en la sala o en el lugar donde te encuentras y juntos podamos orar. Te invito a orar, inclinar el rostro. Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de venir ante tu presencia, ante el trono de la gracia, donde encontraremos oportuno socorro, Señor. Trono que se ha dispuesto, Señor, para cada uno de aquellos que han confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Un trono que está dispuesto, Señor, a escuchar la voz y el sentir y el clamor de tus hijos, Señor. Tu palabra dice, claman los justos y Jehová está atento a su clamor. Jehová inclina su oído cada vez que tú y yo vamos en oración delante del Señor. Padre, bendice las vidas, por favor, de los amigos y hermanos que nos han sintonizado. Te pedimos, Señor, que en esta hora tu ángel acampe alrededor, Señor, de tu pueblo, alrededor de Puerto Rico, Señor amado. Padre, que tu Espíritu Santo visite en esta hora los corazones y los sensibilice a tu palabra, que puedan escuchar en este día que tú tienes nuevas fuerzas, Señor, para todo aquel que ha abierto su corazón en Jesucristo. Todo aquel que está dispuesto en esta hora, Señor, a escuchar esta tu preciosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que me escondas a mí tras la sombra de la cruz, donde solo Cristo puede ser visto y su palabra escuchada, Señor. Padre, gracias una vez más por los amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Los bendecimos a ellos y a sus familiares en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y hermano, antes de proceder, nos gustaría que pudiéramos tener un momento de adoración y de alabanza al Señor. Acompáñanos en esta ocasión a juntos adorar el nombre del Señor Jesucristo. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame, con la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí
¿Cuántos? Oh, ¿cuántos se van a levantar en el nombre de Jesús? Oh, levanta tus manos. Te levantas en el nombre de Jesús. Porque el suelo no es tu lugar. Aleluya. El Señor te ha diseñado para las alturas. Y me levantaré como las águilas. Por el poder de tu amor. Preciosa alabanza y adoración al Señor que hemos tenido la oportunidad de tener en esta preciosa mañana. Meditaba yo en estos días, muy en particular en el día de ayer, de que en estos últimos pasados días, hemos visto y escuchado con mucha alegría, con mucha gratitud al Señor, a muchas personas expresándose, más bien desahogando su ansiedad, ventilando su ansiedad, su preocupación ante las circunstancias que estamos viviendo. Pero es interesante que han emergido muchos que se han expresado por medio de canciones, de reflexiones bíblicas, de poemas, mensajes positivos, de oraciones. O sea, el ambiente se ha impregnado de este tipo de mensaje, de este tipo de reflexión. Y en esa medida nos gozamos, porque todos estos mensajes o reflexiones u oraciones o canciones van dirigidas con el propósito, entre otros, sí, de consolar, de traer un rato de alegría, de esperanza a las personas que las escuchan. Pero muy en particular yo veo detrás de esto una forma de dirigirnos al Dios del cielo, de saber que dependemos de Él, solamente de Él en esta circunstancia. Si bien damos gracias a Dios por todos aquellos que tanto en el nivel público, privado, están trabajando, haciendo todos sus esfuerzos, sacrificios en favor de la humanidad, combatiendo este coronavirus que nos ha tocado vivir como pueblo, como nación. No obstante, me gozo, y yo sé que tú también, al saber cómo y ver cómo personas y presidentes y gobernantes de diferentes países han tenido la ocasión, y yo diría que incluso la gallardía, de proclamar que ante este coronavirus, ante esta plaga, que jamás pensaron que tendría este impacto y estas consecuencias, es interesante que ellos sienten que no han logrado cierto control hasta el momento, ¿verdad? Por las situaciones que no tenemos todavía, estrictamente hablando, una inyección, un antídoto, ¿verdad? Y como consiguiente sienten que sus fuerzas desfallecen. Sienten que no son lo suficiente para enfrentar genuinamente este reto del coronavirus. Lo que me llama la atención y me alegra y quiero compartirlo contigo, hermano, es que como he podido ver, y tú y yo hemos podido ver en alguna de los WhatsApps que se han transmitido, que se han compartido, presidentes, gobernantes, ejecutivos de empresas, personas de cierta autoridad y jerarquía en el mundo, tornarse a Dios. Incluso hemos visto cómo han pedido la intervención de Dios a través de la oración de la iglesia. Pero entonces, una pregunta que podemos hacernos en este tiempo es, pero ¿qué consuelo nos puede dar este Dios? ¿Quién es este Dios que nos puede dar esperanza y fortaleza en medio de nuestros temores? Esta y otras preguntas brevemente me gustaría repasarlas contigo para que tú sepas que hay una forma en la que la Biblia nos dice cómo nosotros podemos tener nuevas fuerzas, renovar nuestras fuerzas, ver el futuro con esperanza. Y sobre eso me gustaría reflexionar junto a ti.
y a tus familiares o a las personas que nos están viendo en esta mañana. Me gustaría reflexionar sobre eso y te pido que si tú eres tan amable y tienes a la mano la palabra del Señor, vayas conmigo al libro de Isaías. Isaías, capítulo 40, y vamos a leer del versículo 27 hasta el 31, la palabra del Señor. Y la leemos a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Escucha esto, qué precioso. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, a mí me encantan los peros de la palabra, los peros de Dios. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios añada bendición a esta palabra del Señor. Me gustaría solamente para fines de aquellos amigos que nos han sintonizado, es mi costumbre hacer un tipo de preámbulo, de trasfondo histórico del capítulo o el versículo a los que nos hemos referido, con el propósito de que tú tengas esa bendición, ese privilegio de saber el contexto de lo que estamos hablando. Para los hermanos en Jesucristo, que ya han leído muchas veces el libro de Isaías, ya lo conocen bien, pues es un refrescar, ¿verdad? Es un refrescar. El libro del profeta Isaías es, junto a los Salmos y al profeta Jeremías, uno de los libros más extensos, más largos de toda la Biblia, muy en particular del Antiguo Testamento. De hecho, al libro de Jeremías se le conoce como la Biblia en miniatura. ¿Por qué? Porque el libro de Isaías tiene 66 capítulos y la Biblia en su totalidad tiene 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, y por eso le llaman que es como la Biblia en miniatura. Además de que el libro de Isaías es el libro profético que más describe o predice la futura llegada del Mesías, esto es, de la persona de Jesucristo. Ahora, para entender un poco mejor el libro, debemos tener en mente lo siguiente, porque es muy importante para lo que vamos a hablar, es muy importante. Ten en mente lo siguiente: el libro de Isaías tiene dos grandes divisiones. El capítulo del 1 al 39 de Isaías expresa más bien en su contenido un mensaje de juicio por el pecado, la desobediencia, la rebelión de Judá y de Israel y de las naciones vecinas que se apartaron, se alejaron de Dios y se tornaron como enemigos de Dios. Y vemos cómo Dios hace un llamado al arrepentimiento, un llamado a buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, un llamado a volverse a Jehová, quien tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Así que vemos en estos primeros 39 preciosos capítulos de Isaías, básicamente, en resumen, ese mensaje. Entonces, luego de los capítulos 40 al 66, de repente nos luce que el profeta, en su visión profética, hace un viraje distinto. El mensaje es distinto al que había del 1 al 39, ahora del 40 al 66 hay un mensaje distinto. Ahora Isaías, a través del lente profético, mirando hacia el futuro,
unos 200 años aproximados, contempla cómo Judá sería invadida por el imperio babilónico y muchos judíos morirían, otros serían tomados cautivos. Y es interesante porque el imperio babilónico, cuando finalmente ataca a Judá y llega a la ciudad, la Biblia nos dice que entonces el rey Nabucodonosor, que estuvo a cargo de esto, en su estrategia se llevaba a las personas de Judá más fuertes, a los más inteligentes, a los jóvenes. Y mire qué interesante, entonces venía y dejaba a los más débiles, a los enfermos, a los envejecidos y más pobres, los dejaba en Jerusalén. Así era, esa era una forma de tener cierto control. Los imperios hacían eso, ¿verdad? Para tener cierto control. Y así Jerusalén, cuando fue atacada por el imperio babilónico, quedó desolada, dice la Biblia. Mire, la ciudad destruida, el templo de Salomón saqueado, se llevaron todos los utensilios sagrados de oro y plata. Y ahora Judá fue tomada por los ejércitos de Babilonia que como una plaga invistieron a Judá. Se los llevaron a lejanas tierras. Allí tendrían nueva cultura. Allí tendrían nuevas tradiciones sociales y religiosas, pero estarían separados, amados. Estarían aislados de sus familiares, amigos y vecinos. Ahora Judá había dejado atrás aquellos momentos de alegría, la familiaridad entre los judíos, con el vecino, con los amigos. Ya no verían a los niños jugar en la plaza. Pero aún así, incluso sus prácticas y ceremonias religiosas judías ya no se volverían a dar en el templo de Jerusalén. Ahora marchaban cautivos a una tierra ajena, lejana y extraña. Yo diría que, en palabras quizás de hoy en día, análogo a lo que estamos pasando, total distanciamiento social, cultural, político, religioso, viviría Judá durante su cautiverio. Y por eso vemos que súbitamente en el capítulo 40 al 66 de Isaías, ahora Isaías, luego que ve a través del lente y visión profética lo que le pasaría a Judá, ahora cambia su mensaje diciéndole, mira, esto es lo que va a suceder. En los primeros 39 era juicio, pero en los próximos, aun cuando Judá sea llevado cautivo a Babilonia por causa de su rebelión, de su desobediencia a Dios, Dios tendría misericordia de Judá. Dios les advierte que aunque iban a pasar 70 años de cautiverio allá en Babilonia, que aunque estarían sometidos al imperio babilónico como si fuera una plaga sobre ellos, no obstante llegaría el tiempo, escucha esto, amado, llegaría el tiempo en que Judá sería liberado. Regresarían a su patria, volverían a reunirse en familia, volverían a adorar juntos a Dios en el templo. Ese tiempo nos va a llegar a ti, a mí, amado. Ese tiempo nos va a ser regresado por el Señor próximamente. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Pero también a través del lente profético, Isaías se les muestra a Judá que el Espíritu de Dios cumpliría la promesa del Mesías. Uno que por mandato de Dios restauraría a Israel. No solamente los iba a liberar del cautiverio, sino Israel sería restaurado a través de la figura del Mesías. Uno que se sentaría nuevamente en el trono de David. Uno que sería manso y humilde, pero representaría la justicia, la paz, la verdad y el amor de Dios. Uno que vendría mediante un nacimiento a través de una virgen y que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el Emanuel,
Dios con nosotros. Eso llegaría en su momento. Pero ese Mesías tardaría en llegar, amado. Para efectos de aquel pueblo tardaría en llegar. Y así Jesucristo, como todos sabemos, nació en Belén, luego de casi 650 años después de esta profecía. ¿Por qué? Porque Dios toma su tiempo. Dios se especializa en tomarse su tiempo. Dios es eterno y no está sujeto a las semanas, horas, minutos, meses. No está confinado a un espacio como lo estamos tú y yo. Dios tiene un plan perfecto, escucha esto, con cada detalle de tu vida y de la mía. Dios tiene un plan el cual se ha de cumplir. Ese plan contempla que las cosas sucedan en el tiempo de Dios. Nótese, por ejemplo, Noé tuvo que esperar casi 120 años fabricar un arca de la nada, en el sentido de que no habían arquitectos allí para aquella época en particular, y Noé no era un marino mercante ni nada por el estilo. Pero Noé tuvo que esperar 120 años para ver una sola gota de lluvia y así poder experimentar también la gran inundación sobre la tierra que todos conocemos, que nos relata Génesis. Pero gracias a la obediencia de ese hombre, de Noé, y a su paciencia, fue a ese hombre y su familia que Dios le dio el privilegio, Dios le dio el beneficio, la maravilla de ocupar una tierra y un cielo nuevo, por así decirlo. Y otro personaje que tuvo que esperar en el tiempo de Dios, tú y yo lo conocemos, se llama Abraham. 25 años estuvo esperando el cumplimiento de ver nacer a Isaac, el primogénito de la promesa de Dios. Pero valió la pena esperar, al extremo que por eso fue llamado amigo de Dios y el padre de la fe. Pero ¿qué me dicen de Moisés? 40 años como pastor de ovejas en un desierto. Y después que está 40 años como pastor de ovejas en un desierto, posiblemente 100 o 200 ovejas, después Dios lo usó como pastor de 3 millones de hebreos que salieron de Egipto. Y Moisés llegó a ser el gran libertador, el hombre más manso de la tierra, el gran líder del pueblo judío, del pueblo de Israel. ¿Pero qué me dicen de Jesucristo? Jesucristo, cuando se enteró, ¿recuerdan de la enfermedad de Lázaro? Con todo y con eso, estando Lázaro grave, Jesucristo se tardó 4 días en ir hasta la tumba de su amigo Lázaro, cuyo cuerpo ya, dicho sea de paso, hedía y posiblemente estaba ya en estado de putrefacción. Pero oye esto, valió la pena para Lázaro esperar, porque Lázaro experimentó el poder de la resurrección en Jesucristo. Por lo menos la resurrección física, volver a la vida. Lázaro tuvo esa bendición. Así que en todos estos ejemplos, me luce que bien valió la pena el sacrificio de esperar el tiempo de Dios. Estamos claros, amado, que me escucha, amiga, amigo, hermano en Cristo, que esperar en Dios no es fácil, porque estamos acostumbrados a tener control sobre nuestras cosas regularmente. Estamos acostumbrados a caminar por vista. La vista nos ayuda mucho a saber hacia dónde vamos, qué cosas están a nuestro alrededor, qué cosas podemos quizás esperar un poquito más adelante. Pero el Señor nos dice, camina por fe, porque el que se ejercita en esperar por fe al Señor, verá los frutos de su espera. ¿Estás esperando en el Señor? Ten paciencia. Tengamos paciencia, veremos los frutos de esperar en el Señor. Alguien dijo,
Mira, escucha esto. Alguien dijo, Dios puede tomarse horas en crear un simple hongo, pero 100 años en formar un roble. ¿Hongo o roble? Si queremos ser roble, Dios se va a tomar el tiempo, porque Dios está más interesado en el proceso mismo para formarte y transformarte, porque ya Él sabe que el que comenzó la buena obra en ti y en mí, la ha de perfeccionar, la va a terminar. Seamos pacientes y esperemos en el Señor. Y así Judá se les había dado promesa de liberación, de volver a su tierra, de restaurar la nación. Pero en el interín de esa promesa, en lo que llegaba ese momento de esa promesa que se cumpliera, Judá viviría momentos difíciles, críticos, momentos de ansiedad, de pensar que todo se había terminado, que no contemplaban un futuro esperanzador e inmediato. Escucha esto, aun cuando es difícil, muy difícil, el discernir en ocasiones los propósitos sabios, amorosos de Dios, mientras vivimos en esta vida, en este mundo, somos peregrinos y extranjeros, y se nos hace más difícil cuando estamos viviendo momentos de crisis, de angustia, de estrechez. Si bien eso es difícil, discernir esa voluntad de Dios en medio de estos procesos, más desesperanzador sería pensar que Dios no está en control y que nuestro sufrimiento o nuestras angustias no tienen sentido. ¿Verdad que sí? Pero qué descanso, qué paz, qué refrigerio, qué consuelo nos trae saber que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, para tu familia, para la vida de la iglesia, para Puerto Rico, para las naciones. Por tanto, el que comenzó la buena obra en ti y en mí, tenlo por cierto, amado, que ha de terminarla, ha de concluirla. Por ende, aún en esos momentos difíciles, Dios los ha dispuesto para que obren en favor nuestro, para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter, para que podamos madurar en nuestra relación y comunión con el Dios de lo imposible, el Dios todopoderoso. Así que el capítulo 40 comienza con una palabra muy significativa, dado las circunstancias que estaba viviendo de angustia, de sufrimiento, de aislamiento, de cautiverio. Ahora viene el profeta y le dice, ese momento ya va a pasar. Ustedes serán libertados de ese cautiverio. Así que viene en el capítulo 40, versículo 1. Te invito a que lo leas posteriormente todo el capítulo 40. El Señor le dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Esto es, aun cuando Judá iba a estar 170 años entre la adversidad, la caída y su cautiverio, Dios en su misericordia le va anticipando. Mira, yo soy el Dios de tu consuelo. Nunca vas a estar solo, aún en medio de eso que te espera más adelante. Yo soy Jehová, tu buen pastor. Yo soy quien camino al frente tuyo. Ese camino por el que tú vas a recorrer, ya Dios, el buen pastor, lo ha caminado. Lo que Él está haciendo es llevándote a través de un sendero que ya Él conoce. Él lo conoce. Y Dios en su misericordia le anticipa el consuelo para que cuando llegue el momento de la adversidad, recuerden esa palabra, consolaos, consolaos. ¿Y qué quiere decir consolar, amado? Consolar es confortar, traer descanso, alivio de una pena que aflige y oprime el ánimo. Por tanto, para consolar a alguien, mira qué interesante, para consolar a alguien debe existir primero algún tipo de aflicción. ¿Por qué? Porque de ordinario tú no le ofreces consuelo a la persona que se encuentra en fiesta, a la persona que se encuentra en ese ambiente de miel sobre hojuelas,
disfrutando de un momento de felicidad, de alegría. Tú no le ofreces un consuelo. Tú le ofreces consuelo a aquellos que están sufriendo aflicción y adversidad. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo, consuelo. Y Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 1, verso 3, que Dios es Padre de misericordia. Y añade, y Dios de toda consolación. Pero la pregunta que nos debemos hacer, y que se la hizo este pueblo estando en cautiverio, pero ¿quién es este Dios que puede ofrecer consuelo, fuerzas nuevas a todo aquel que se encuentra pasando por momentos duros y difíciles y dolorosos? ¿Quién es? ¿Quién es este Dios para que le confiemos nuestra vida y nuestra seguridad? ¿Quién es este Dios para que ya no me sienta solo, desamparado, abandonado o en temor? Aún en este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿quién es este Dios? Y estas son las preguntas similares que se hacía el pueblo en cautiverio y que con toda probabilidad te hagas tú en esta mañana. Ese es el Dios que te queremos presentar. Que cuando tú te hagas esa pregunta, pero ¿quién es este Dios que me ofrece consuelo, fortaleza, dirección, amparo en medio de las situaciones que estamos viviendo? Pues mira, cuando ves el versículo 27, el pueblo se hizo esta misma pregunta y te la voy a parafrasear. He aquí tú, Israel, dices y cuestionas. Hace tiempo que llevamos en esta difícil circunstancia, cautiverio. Puedes sustituirlo ahí por coronavirus, acuartelamiento, toques de queda. Hace tiempo que llevamos en esta difícil circunstancia. Y parece que Dios nos ha olvidado. Se ha desatendido de mi situación. Esas pueden ser tus preguntas, como las fueron las de los judíos. Pudieran ser las tuyas o las mías en algún momento, posiblemente, de ansiedad, de preocupación, de que a veces no vemos, como decimos en buen boricua, la luz al final del túnel, ¿verdad? Pero me llama la atención lo que le responde el Señor por voz del profeta Isaías. Versículo 28, si vas conmigo, le dice, escucha hermano, escucha Puerto Rico, los que me están escuchando, mira lo que el Señor le responde a esas preguntas a Judá y a ti y a mí. ¿Acaso no lo sabes o no te has enterado de quién es este Jehová que hoy te ofrece su consuelo? ¿Qué cosas acerca de Dios no conocía o no sabían los oyentes de esta palabra acerca de Dios? O posiblemente tú, ¿qué cosas hay que no conozcas acerca de Dios? Me luce que la pregunta que Dios le hace a su propio pueblo es una pregunta con rasgos retóricos. Esto es, que tienen el propósito de persuadir, de conmover y provocar un pensamiento reflexivo en aquel que está escuchando. El profeta entonces procede a decirle al pueblo como si ellos no conocieran, como si no supieran. Mire, yo les voy a decir a ustedes algunos atributos, cualidades y características de este ser de Dios que le hacen ser confiable, seguro y de nosotros depender en Él y poner nuestra esperanza en Él. La primera, versículo 28. No has oído el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Así que lo primero que le da son los dos atributos de los máximos de Dios, eterno y creador. Dios no está sujeto como tú y yo a horas y minutos, semanas o meses. Dios no está confinado a tiempo ni espacio, amado hermano. Dios vive un eterno presente, es omnipresente y por tanto Dios puede estar en todos los lugares y en todos los momentos. Escucha esto. En todos los lugares y en todos los momentos, incluyendo el lugar donde tú te encuentras ahora, incluyendo el lugar de trabajo, incluyendo ese hospital, incluyendo tu casa,
No importa donde tú te encuentres en este momento, ese Dios omnipresente te dice, yo estoy ahí. Yo estoy ahí contigo en este momento. ¿Por qué? Porque es el Dios eterno. Es el Dios que todo lo puede, es el principio y fin. Principio y fin es Dios. Pero no es que está en este extremo y en este otro. No es que está en el principio y está en el fin y no está en el intermedio. No, no. Cuando dice que Dios es principio y que es fin, está diciendo yo estoy en el intermedio. Yo estaré contigo todos los días, desde que naciste, desarrollaste tu vida, hasta el día que mueras, yo estaré contigo. Y hoy no es la excepción. Dios está contigo, Puerto Rico. Dios está contigo, amado hermana y hermano y amigo que me escuchas. Dios está contigo como poderoso gigante. Pero este atributo de eternidad es que Dios pudo estar en nuestro pasado, está en nuestro presente y estará en nuestro futuro. Ahora dime si no puedes confiar genuinamente en ese Dios y esperar en Él, y ya sabes que como Él es principio, intermedio y fin, nunca llegará tarde para atenderte a ti, para atender a tus seres queridos, para atender la situación que estamos viviendo. Dios nunca llegará tarde. Pero Dios no es solamente el eterno, es el creador. Y cuando tú lees los versículos del 12 al 18, medita en esto. Mire, el Señor le dice a su pueblo, ¿sabes quién yo soy? Y te dice a ti, a mí hoy, para que tú conozcas la grandeza de este Dios. Mira lo que te dice. Yo soy Jehová Dios, que mido las aguas con el hueco de mi mano, y aún los cielos con mis dedos. ¿Te imaginas cosas semejantes, amado? Que Dios mide las aguas con el hueco de su mano y los cielos aún con los dedos. Que creó el universo, los cielos, la tierra, los mares, la flora, la fauna, todo lo que tú puedas observar. Es creación de Dios. Incluso tú y yo somos creación de Dios. Y me llama la atención en esos versículos del 12 al 18. Oye, que dice, mira qué dato interesante y curioso a la misma vez, que Dios creó las estrellas, ¿cierto? Sí, sí. Pero ¿sabes lo que dice? Que a todas le puso nombre. Trata un día de esto de ponerle nombre a 15 o 20 estrellas o 50. Pero ponle nombre a billones de estrellas. Ese es nuestro Dios. Esa es la maravilla de ese Dios que se le reveló al profeta Isaías, y que Isaías trae este mensaje de consuelo y esperanza para el pueblo, diciéndole, ese es el Dios que yo te estoy presentando. Versículos 15 al 17. Es el Dios que dice, las naciones son como gota que cae del cubo o como menudo polvo. ¡Ah! Amado, ese Dios dice que todas las naciones juntas, las que tú y yo conocemos y tenemos como grandes y poderosas, Dios dice, son como gotitas que caen de un cubo o como menudo polvo. Las naciones más poderosas, los reyes y presidentes y gobernadores o alcaldes del sector público o privado, ejecutivos y dueños de empresa privada, todos ellos son como gotitas o polvo fino en las manos de Dios. Como gotitas o polvo fino en la mano de Dios. Y yo haría un llamado a los gobernantes y personas en autoridad, sector público y privado, que reflexionen sobre eso. Ustedes, nosotros somos como gotitas, polvo finito en las manos de un Dios todopoderoso. ¿Y por qué nos jactamos
jactamos nosotros para darnos tanta gloria a las cosas que hemos hecho, a nuestros logros como seres humanos, cuando todo don perfecto proviene del Padre de la gloria? No tenemos nada de qué jactarnos. Somos gotitas, polvo fino en la mano del Señor. Pero me luce que hay reyes, presidentes, gobernadores, alcaldes, sector público, privado, que han querido ser el centro de su propio universo. Y se han querido construir su propia torre de Babel, como hizo el rey pagano Nabucodonosor. Otros han querido levantar su propia estatua o esfinge y llamarla ego, soberbia, y adorarse aún a sí mismo. Y a todos esos que se tienen a sí mismos como el centro de sus vidas, reyes, gobernantes, presidentes, ricos o pobres, jóvenes, adultos o ancianos, pero que tienen a sí mismos, que tienen su potencial y sus capacidades como el centro de su propia vida y no a Dios. Recuerda lo que Dios te dice en esta mañana. Son gotitas. Ustedes son como gotitas, como polvo menudito. Son naciones pequeñas. Y Dios es el Todopoderoso. Ustedes están en sus manos. Nosotros estamos en sus manos. Pero hay otro atributo que Isaías destaca. No solamente que Dios es eterno y es creador, sino que dice que es sabio. Versículo 13 al 14. El profeta Isaías dice, mira, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o quién le aconsejó? ¿Quién le enseñó juicio, ciencia, prudencia? Yo voy a añadir un poquito ahí sin errar en esto. ¿Quién le enseñó física, química, trigonometría, contabilidad, finanza, política, economía? ¿Quién le enseñó religión? ¿Quién le enseñó a Dios? ¿A quién Dios le ha pedido consejo en esta vida? Esto me hace pensar en un hombre llamado Job, que en medio de su aflicción, de su dura prueba, perdió todos los bienes materiales que tenía, un hombre billonario para aquella época. Perdió incluso a sus hijos, a sus empleados, a sus empresas. Y comenzó a reflexionar acerca de la justicia y la soberanía de Dios. Y llegó el momento en que en medio de su aflicción, Job como que cuestionó a Dios. Le exigió a Dios una respuesta a su condición. Pero nos dice la Biblia que luego de mucho reflexionar, por casi unos 40 capítulos de 42 que tiene el libro de Job, Job tuvo que admitir lo siguiente, que Dios es eterno, sabio, Él es todopoderoso, Él tiene el control sobre todo lo creado, sobre la naturaleza, sobre los seres humanos. Y mira lo que le responde Job al final del capítulo 42 de Job. Oh Dios, yo sé que tú todo lo sabes y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué hizo Job? Se humilló. Cayó rendido ante Dios admitiéndole, oh Dios, de oídas yo te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis ojos. ¿Con qué ojos ahora veía Job a Dios? Unos ojos transformados, unos ojos depurados, unos ojos que habían pasado por el crisol de la crisis, del sufrimiento, de la angustia. Ahora sus ojos habían sido transformados. El dolor y el sufrimiento transformó a Job. Decía el apóstol Pedro,
No os extrañéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa ajena o extraña os aconteciese, sino gozaos porque sois partícipes de los sufrimientos de Cristo, y vosotros sois como el oro, que tiene que ser probado como por fuego. Y desde esa experiencia Job pudo conocer mejor la bondad, el amor y el cuidado de Dios en medio de las circunstancias. Oye esto que te voy a decir, y lo he dicho en otras ocasiones. No tenemos un acercamiento profundo, íntimo con Dios. No conocemos a Dios tan profundamente cuando las cosas marchan peaches and cream, miel sobre hojuelas. Cuando realmente Dios se hace bien real en nuestra vida, que cambia nuestros ojos y nos transforma nuestra visión, nuestro carácter, nuestra mente, es cuando estamos en los momentos difíciles como estos que estamos pasando. Aprovecha esta oportunidad para reflexionar, meditar en ese Señor, en ese Dios que te ama y que quiere a través de todo este proceso acercarse más a ti y tú a Él, para que tu vida y la mía sea transformada. Alguien dijo, las estrellas más brillantes emergen las noches más oscuras. Esto es, ante un trasfondo oscuro, bien oscuro, las estrellas brillan mucho más intensa. Cuando miramos el cielo y vemos nubes oscuras, eso no opaca o elimina los rayos del sol. ¿Quiere decir que los rayos del sol estarán ahí 24/7, dispuestos a iluminar, no importa las nubes oscuras que se pongan en el panorama? Y así puede ser tu vida y la mía. Tener momentos de nubes oscuras, pero ten fe, ten esperanza de que detrás de esa nube oscura está el sol de justicia brillando. Jesucristo, cuidando de ti, cuidando de mí, anhelando tener esa comunión contigo, conmigo. Nótese que Dios, ante la pregunta del pueblo de Judá, ¿pero y qué? ¿Quién es este Dios? Dios quizás nos ha abandonado, se ha olvidado de nosotros, no tenemos como esperanza futura, no vemos la luz al final del túnel. Lo que hace Dios es que le muestra a su pueblo quién es Él, sus atributos de soberanía, de poder, de justicia, de verdad, de amor, de eternidad. ¿Para qué? Para que su pueblo se apoye en esos atributos, obtenga consuelo, para que tú y yo sepamos que podemos confiar en ese Dios y en su cuidado y protección. Por eso es que destaca tanto esos atributos de Dios. No sabéis, no habéis oído que Dios es el creador, que Dios es eterno, que todas las naciones están como si fueran gotitas, polvo menudo en sus manos. Pero Dios expresa todos esos atributos para validar, apoyar lo próximo que le va a decir a su pueblo. Y mira lo próximo que Dios le está diciendo a su pueblo. Ve conmigo al versículo 29 al 31. Mire cómo dice. Sobre ese Dios. Después que ellos hacen la pregunta. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Mire cómo le dice Dios a través del profeta. No desfallece ese Dios, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y mire lo que dice. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se caen, los jóvenes flaquean y caen. Pero, me encantan los peros de Dios. Cuando yo leo un pero en la palabra, yo digo, bueno, algo distinto viene. Algo distinto viene. Y regularmente es algo mucho mejor.
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese Dios eterno, ese Dios sabio, ese Dios poderoso, ese Dios que naciones y gobernantes las tiene en la palma de sus manos, ese Dios que le puso nombre a las estrellas, ese Dios que es soberano y gobierna sobre todo el universo. Ahora ese Dios nos dice, mira, yo no me fatigo, yo no desfallezco, yo no sufro de cansancio. ¿Qué quiere decir desfallecer? Desfallecer es cuando tú no tienes fuerzas, estás sin energía, débil, casi estás por desmayarte. Quizás te sientes deprimido, solo, triste, desfallecido. Y Dios dice, pero yo no desfallezco. Mi poder es eterno, infinito. Yo no me fatigo, yo no me canso. ¿Por qué? Porque ese es el Dios de la vida. Ese es el Dios que es fuente de vida, que emana vida, fuerza, esperanza, paciencia para ti y para mí. Desfallecen los sistemas políticos, desfallecen los sistemas económicos, culturales, educativos, científicos. Desfallece el ser humano centrado en su propia capacidad, en su propio potencial, en su ego, en sus talentos. Desfallecen en algún momento. Desfallece la humanidad ante la pandemia que estamos experimentando. Todos podemos experimentar esos momentos o episodios de desfallecimiento. Y es en esos momentos, ¿entiendes esto? Es en esos momentos donde Dios, este Dios, nos dice, yo doy de mis fuerzas. Tengo fuerzas para compartir contigo. Yo doy fuerzas al que está cansado. Y si tú no tienes ninguna, yo te la multiplico. Y por eso hace la comparación con los jóvenes. Dice, mira, los jóvenes, que se supone que son más fuertes que las personas envejecidas o envejecientes, los de mayor edad. Los jóvenes, lo que intenta decir ahí el profeta es, los jóvenes, esos que son más fuertes, quiere decir, esos que pueden estar confiando en su prudencia, en su intelecto, en su fuerza, en sus capacidades, en su sentido de independencia, esos pueden cansarse y fatigarse. ¿Por qué? Porque están confiando y están poniendo todas sus situaciones, las están apostando a sus únicas capacidades, dando la espalda a Dios. Así que esto pasa no solo con los jóvenes, no importando la edad o no importando tu condición física. Si tú eres de los que has decidido ser el capitán de tu propia barca, si tú eres de los que has decidido, vivo yo y mi ego, yo primero, yo segundo, yo tercero y no le entrego el centro de mi corazón a nadie. Si tú has decidido eso y no le has entregado el centro de tu corazón al Señor, si el Señor no es tu pronto auxilio en las tribulaciones, entonces tú eres de los que te fatigas y te desfalleces y estás a punto de caer y sucumbir. Pero mira lo que dice la palabra. Pero los que esperan en Jehová, los que confían y dependen de la fuerza, no de ellos, de la fuerza del Señor, los que se amparan bajo los atributos de poder, de soberanía, de eternidad, de justicia, de perfección, de amor de Dios, los que han confesado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Para eso nos dice el versículo 31, mira lo que dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. ¿Sabías tú que el águila, de donde se cogió su sistema de vuelo, las naves aeroespaciales que se crearon, ¿verdad? Tomaron ese diseño, dinámico. ¿Sabías tú que las águilas, como las naves aeroespaciales, ¿verdad? Los aviones, etcétera, usan la fuerza contraria del viento para poder despegar y alzar vuelo? Las naves, como las aves, no usan el viento a su favor, usan el viento que viene en contra para entonces ellos poder elevarse. Así que el Señor nos dice, como al águila, nos invita a usar las alas de la oración, elevarnos a los cielos en comunión con Dios y desde allí llegar al trono de la gracia, allí obtener fuerzas que nos permitan aquí en la tierra tener la fortaleza que viene de Dios para enfrentar las situaciones difíciles de crisis o amenaza a nuestra vida. Así, con esa fuerza, que podamos seguir corriendo con paciencia la carrera de la fe que tenemos por delante. Amado hermano, amado amigo, que hasta ahora me has escuchado con mucha paciencia. Es a través de estas experiencias difíciles, de angustia, de soledad en ocasiones, de distanciamiento físico, de ya no poder a veces dar un abrazo, un beso al ser querido, al amigo, al vecino, al hermano en la fe. Es a través de estas circunstancias difíciles que maduramos y que vamos a crecer en la fe y en nuestra comunión con Dios. Dios quiere que nos elevemos en comunión con Dios, encontrar en Él las fuerzas que ese Dios eterno, soberano, creador del universo, poderoso, sabio, que no desfallece, no se fatiga ni se cansa, la fuerza que ese Dios te ofrece en esta hora, la que tiene a tu disposición para que puedas caminar con Dios. ¿Pero qué se requiere para caminar con Dios? Tener un camino. Para caminar con Dios se requiere un camino. ¿Y quién es ese camino? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Un hombre contrató a un líder de excursiones o expediciones al desierto. Se levantaron ambos muy de mañana. Y este hombre le dice al que había contratado, al guía, vamos al desierto, que yo quiero ver este desierto, disfrutar de él y tener una aventura en el desierto. Y el hombre comenzó a caminar. Y cuando llegó a la orilla del desierto, el comerciante que lo había contratado le dijo, ¿y por dónde comenzamos? ¿Dónde está el camino? Todo esto es tierra. El guía le dijo, sígame, yo le mostraré el camino. Jesucristo es nuestro camino y nos muestra al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Él fue el que se encarnó y habitó entre nosotros para darnos a conocer a Dios Padre. Y por eso fue que dio su vida en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Y al darnos vida, al darnos la esperanza de la vida eterna, de la resurrección de entre los muertos, dice la Biblia que nos adoptó como parte de su familia, nos hizo sus hijos. Y ahora tenemos una esperanza de que mientras estamos en este mundo hay aflicción, pero Él ha vencido el mundo y a las aflicciones. Y si Él las ha vencido, nosotros por consiguiente somos más que vencedores. Esa es la promesa, esa es la palabra de Dios para ti en esta hora. Dios nos ofrece
a Jesucristo para que caminemos con Él hacia Dios Padre. Caminemos con Él a través de este peregrinaje al amparo de su misericordia, de su amor. Si en esta mañana te sientes débil, solo, deprimido, como si estuvieras en un callejón sin salida, Dios te dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuáles? Las de Dios en Cristo Jesús. Permíteme en este momento orar por ti, tus familiares, pidiéndole al Señor que te dé esas nuevas fuerzas. Oremos. Padre Santo, tu palabra ha sido expuesta. Te pido, Señor, que esta palabra, tu Espíritu Santo, la lleve a cada corazón, a cada mente que la ha escuchado, la reflexione, Señor, la haga suya, y que el Espíritu Santo tenga esa labor de tocar el corazón, propiciar arrepentimiento de pecado y hacer que tus hijos vuelvan al redil. Te pedimos, Señor, que tú implantes la semilla de la fe y del nuevo nacimiento en los que han escuchado esta palabra, y que a partir de hoy puedan decir: los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán ni se fatigarán, y podrán caminar junto al Maestro, al Señor Jesucristo. Bendice a la vida, bendice a los familiares, bendice las gestiones que cada nación está haciendo en su territorio para combatir el coronavirus. Da sabiduría, da paciencia. Extiende, Señor, de esa gracia común sobre todos los territorios y países de este mundo. Señor, que más presidentes, gobernantes, alcaldes, ejecutivos de empresas privadas, del sector público, puedan reconocer, Señor, que deben doblar rodillas ante ti. Que este es el momento de reconocer tu señorío, de reconocer que tú gobiernas, Señor, sobre todos los aspectos de este mundo. Reconocer que sin ti nada podemos hacer, contigo lo podemos todo. Bendecimos una vez más a Puerto Rico y a las naciones, y que tu palabra sea así, diseminada y puesta en práctica. En el nombre de Jesús, sana los que están enfermos. Aquellos que han perdido alguna vida en medio de esta crisis, te pedimos consuelo para ellos. Y aquellos que por su razón de gravedad, Señor, estuvieran prestos a partir de esta tierra, Señor, te pedimos que no se vayan, Señor, sin haber escuchado las buenas nuevas de salvación. Bendice, protege tu iglesia, usa a los pastores, evangelistas, misioneros, protégelos, Señor, a estos que están en lugares hostiles, están en adversidad, Señor, y encima de eso, posiblemente en lugares infectados. Bendice a los misioneros. Te pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y de aquel ante quien se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Por favor, comparte este mensaje si Dios te ha hablado a tu corazón. Compártelo con otras vidas. Estamos para servirte en nuestra iglesia evangélica Nuevo Amanecer, ubicada en Plaza Coupé Gardens, aquí en San Juan. Bendecimos a nuestros hermanos en Cristo de la iglesia y a los hermanos
en Cristo de la iglesia invisible, la iglesia militante. Los bendecimos en el nombre de Jesús y gracias por haber estado con nosotros y gracias a mi esposa Ani, que ha estado colaborando en todo esto, y a nuestro hermano Sammy Montalvo y a todos los líderes de nuestra iglesia. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Un abrazo y Dios te cuide.